Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a ver el tema de lógica de cuantificadores. La lógica de cuantificadores es una nueva rama de la lógica que nace en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, y que estudia la estructura de distintos tipos de enunciado o de específicos tipos de enunciado. En este caso, si ustedes recuerdan, la lógica proposicional estudia las relaciones que hay entre varios enunciados. En este caso, si recuerdan, oraciones como Marcos y Ana son buenos amigos, estamos viendo que en esta proposición tenemos que hay una relación. ¿Una relación de qué? De conjunción, donde unimos a Carlos y unimos a Ana, con la cualidad de que ellos son buenos amigos. En este caso tenemos Marcos y Ana son buenos amigos. Ahora, la relación de la conjunción en esta oración se establece gracias a una partícula que nosotros vamos a denominar también conectivo, que es la partícula o la palabra y, ¿sí? En este caso, Marcos y Ana, esa y, nos indica que estamos ante una conjunción. Pasa lo mismo si yo digo Marcos o Ana, son buenos Marcos o Ana, ¿no? Así simple, Marcos o Ana, tal y tal, ¿no? Esa O nos indica o nos indicaría entonces una disyunción. En el caso de, por ejemplo, si Carlos va a la casa de Ana, entonces habrá una fiesta. Si Marcos va a la casa de Ana, entonces habrá una fiesta. Supongamos esta oración. En este caso, el entonces o el sí entonces también nos marca un tipo de relación, ¿verdad? Ahora bien, que en este caso la relación es una relación de causa y efecto. Si esto ocurre, entonces va a ocurrir esto, ¿no? Si Carlos va a la casa de Ana, entonces va a haber fiesta. Ajá. Ahora bien, la lógica de cuantificadores va a estudiar un tipo de enunciado concreto o tipos de enunciados concretos. En este caso, los enunciados que va a estudiar la lógica de cuantificadores son precisamente enunciados que abarquen o que estudien, por ejemplo, la universalidad, es decir, si son universales. Recuerden, esto ya lo hemos visto. Ajá, esto ya se ha visto anteriormente en el tema de silogismos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hay juicios universales o proposiciones universales que pueden ser afirmativos o negativos. También estudia los particulares, igual afirmativos o negativos. Y los individuales o singulares, también afirmativos o negativos. Tenemos que un ejemplo de juicio universal afirmativo todos los gatos son mamíferos, ¿ok? Todos los gatos son mamíferos, es un juicio universal afirmativo. Mientras que ningún gato es mamífero, es un universal ¿qué? Negativo. Es un universal negativo. Ahora tenemos también a los juicios particulares afirmativos, que son, por ejemplo, algunos gatos son mamíferos o algunos gatos no son
mamíferos. Ajá, esta es la versión negativa de este enunciado. Y por último tenemos a los individuales o singulares, que en este caso serían Mico es un gato o Mico no es un gato. Muy bien. La lógica de cuantificadores va a tratar de representar de manera simbólica, al igual como en el caso de la lógica proposicional, estos tipos de enunciados, ¿de acuerdo? Los va a tratar de representar también de manera simbólica. Solo que la lógica de cuantificadores tiene, además de, ¿cómo decirlo? Además de los mismos conectivos que tiene la lógica proposicional, que de ahora en adelante les vamos a llamar ya no solo conectivos, sino operadores, ¿no? Que también ese es el nombre correcto de este tipo de signos, operadores lógicos, aunque la lógica de cuantificadores posee también los mismos operadores lógicos que los de la lógica proposicional que ya vimos, también tendrá sus propios operadores. Pero primero, antes de empezar con el tema de los operadores propios de la lógica de cuantificadores, hay que ver ciertas nociones básicas para poder entender. Bien, visto esto, voy a borrar y comenzamos. Bueno, ahora bien, un enunciado, por ejemplo, individual o singular, como Mico es un gato, está dividido en dos partes. La primera es el sujeto de mi oración, en este caso es Mico, y el segundo es el predicado de mi oración, que en este caso es un gato o ser un gato. Recuerden que el sujeto de mis oraciones es aquella parte o aquella cosa, ¿no? De la cual nosotros estamos diciendo algo. O es la cosa que ejecuta una acción o que padece una acción. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, Mico es el sujeto. ¿Por qué? Porque es el sujeto del cual estamos hablando en este caso. Ahora bien, un predicado no es más que aquello de lo que decimos de un objeto. En este caso, gato o ser un gato es aquello que decimos de Mico, ¿no? Ahora bien, para poder hacer esto, poder resolver bien esto, tenemos que tomar en cuenta que en este tipo de enunciados tenemos que representar, en principio, dos cosas. La primera, representar sujetos o individuos. Y para representar los individuos, nosotros vamos a usar las letras del alfabeto, de la A a la W, ¿no? De la A a la W, pero en minúsculas. A, B, C, D, etcétera, ¿no? Vamos a representar sujetos o individuos concretos a través de las letras del alfabeto de la A a la Z. Perdón, de la A a la W. Ahorita vamos a ver en qué es, por qué la Z, ¿no? Y tenemos que representar también predicados. Los predicados se
representan con las mismas letras del alfabeto que los individuos, pero se van a representar con las letras mayúsculas. A, B, C, D, etcétera, ¿no? Entonces, sujetos o individuos concretos con letras del alfabeto minúsculas y los predicados con letras del alfabeto mayúsculas. De tal modo que el enunciado Mico es un gato se puede representar de la misma manera como, ojo, primero vamos a poner aquí el predicado y después el sujeto o individuo. Entonces, en este caso tomamos una letra del predicado, que en este caso vamos a utilizar la G del gato, ¿no? Porque el gato es el predicado. Vamos a utilizar la G, ¿no? Para representar ser un gato. Y al ladito de la G mayúscula vamos a escribir la letra que le corresponde a los individuos, que en este caso va a ser una M minúscula, M de mico, ¿ok? Entonces ponemos M minúscula, ¿sí? Entonces así lo representamos. ¿Y cómo se lee esto? ¿No? ¿Cómo se puede leer? ¿Cómo se puede entender esto? Podemos decir que esto se lee como G de M. G de M. Ajá. Así se lee, G de M. ¿Sí? Así se lee. Vamos a poner aquí. Se lee como G de M. Ahora, tenemos otro enunciado, para que sea más fácil. Tenemos otro enunciado como Mercurio es un planeta. Mercurio es un planeta, es un enunciado que podemos representar, por ejemplo, con estas mismas letras. La letra P, en este caso mayúscula, que va a representar el predicado planeta o ser un planeta. Y el sujeto con letra minúscula, en este caso M de Mercurio. Y ya está. Así representamos todo ese enunciado. Mercurio es un planeta, es igual a P de M. Ajá, P de M. Muy bien, entonces, así representamos este enunciado. Otro más. Supongamos, las aves son, supongamos, no, esta no está bien. A ver, ¿qué otro podemos poner? El pizarrón es blanco. El pizarrón es blanco, lo podemos representar. Uy, aquí me equivoqué. Ya está. El pizarrón es blanco. Lo podemos representar entonces de la siguiente manera. B de es blanco, que es el predicado, y en este caso el predicado es pizarrón. Digo, el sujeto es pizarrón. Por lo tanto, lo representamos con la letra P. B de P. ¿Ok? Y así se representarían ese tipo de enunciados de esta manera, ¿no? Ahora, nosotros tenemos esto. Ahora, yo les dije que también están las letras X, Y y Z, ¿no? Pero estas representan objetos o individuos no concretos, no especificados. O sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que no esté especificada. Por ejemplo, si yo digo
las gallinas son descendientes de los dinosaurios, si yo enuncio esa proposición, las gallinas son sujetos que no están especificados. Es decir, yo me estoy refiriendo a un conjunto más grande de individuos. ¿Ok? Las gallinas es algo X, es algo muy sin especificar, algo que no es concreto, no es un individuo, por lo tanto yo no lo puedo representar con las letras minúsculas del alfabeto del A a la W. Dicho en otras palabras, las gallinas no son algo concreto, no son algo que yo pueda especificar, es esto de aquí, sino que pertenecen a un conjunto más grande y pues menos concreto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, las gallinas las voy a representar con la letra X, ¿no? Las gallinas las puedo representar con la letra X. La X, ¿no? Ahora son descendientes de los dinosaurios. ¿Sí? Ok, pero antes de poder introducirme a esto, es necesario que pongamos o que establezcamos que este enunciado en particular de las gallinas son descendientes de los dinosaurios, está expresándonos o nos quiere decir a nosotros que todo el conjunto, o sea que todas las gallinas, son descendientes de los dinosaurios. Por lo tanto, nos está diciendo todas las gallinas. ¿Ja? Y aquí es donde entra algo muy importante que son los operadores cuantificadores o los operadores cuantificacionales. ¿Ok? Como ya les dije, o los operadores de la lógica proposicional que ya vimos antes son los conectivos lógicos, ¿no? El y, el entonces, el o, el no, el sí, solo sí, son operadores lógicos propios de la lógica proposicional. Y aquí también van a aparecer, solo que van a aparecer en algunas ocasiones unidas a los operadores que van a aparecer ya en la lógica de cuantificadores, nuevos operadores. En este caso, antes de terminar con la parte de las gallinas son descendientes de los dinosaurios, hay que ver cuáles son esos operadores lógicos. Operadores cuantificacionales. Ok. Operadores cuantificacionales. Cuando yo quiero representar enunciados como universales, yo voy a representar entonces la proposición de, ejemplo, todos, ¿no? Una proposición que empiece con todo o con todos, la voy a yo representar a través de el operador universal, que escribe más o menos así como una A al revés, ¿de acuerdo? Todos o todo se escribe con un signo que parece una A al revés, ¿de acuerdo? Y a este signo se le llama cuantificador universal, ¿de acuerdo? Es el cuantificador universal. Ahora tenemos los particulares. En particulares tenemos a alguno o algunos, ajá, y lo vamos a representar con otro signo que es como una E al revés. Esta E al revés tiene un nombre y es
cuantificador existencial. ¿De acuerdo? Ustedes deben aprenderse los nombres para no decir que se llaman A al revés o E al revés, sino cuantificador universal o cuantificador existencial. ¿De acuerdo? Esos son los nombres que reciben estos operadores cuantificacionales que estamos empezando a ver. Ahora, un enunciado como las gallinas son descendientes de los dinosaurios se puede expresar de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí los que están de este lado, todo esto que está a la izquierda. ¿Borramos esto? Sí, borramos lo de las gallinas para que quede más espacio. Entonces, lo vamos a poner aquí de nuevo. Las gallinas son descendientes de los dinosaurios. Si yo quiero representar esto, tengo que tener en cuenta lo siguiente, que gallinas es un enunciado, o es más bien un sujeto, es un sujeto que no es concreto, no es individual. Ajá. Porque me está hablando de algo más grande. Por lo tanto, gallinas se va a representar con algunas de las letras como X, Y o Z. ¿De acuerdo? En este caso, gallinas lo vamos a representar con la letra X. Pero, en este caso, como está diciendo las gallinas, es decir, todas las gallinas, vamos a usar el operador de cuantificador universal. En este caso, usamos para decir todas las gallinas o las gallinas, utilizamos cuantificador y a un lado del cuantificador vamos a poner la letra X, ¿ok? Todo X o para toda X se lee para toda X tal que ahora vamos a usar lo que hemos aprendido ahorita anteriormente. En este caso, vamos a abrir paréntesis y decimos, para todo X, es decir, para toda cosa, tal que si X es una gallina, en este caso GX, entonces de X. X es un descendiente de los dinosaurios. Entonces, de esta manera, así se representaría este enunciado. ¿Sí? Para todo X, tal que si X es una gallina, entonces X es un descendiente de los dinosaurios. Así se puede leer y así se escribe tal como está en la pantalla. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero escribir otra cosa. Por ejemplo, todos los planetas son astros. Si yo tengo este enunciado, todos los planetas son astros, yo lo voy a representar de la siguiente manera. Todos nos indica que hay un cuantificador, todos, no me sale. Todos para todo X, para toda cosa X, ¿no? Todos los X que hay, si X es un planeta, entonces X es un astro.
¿Ok? Así lo representaríamos entonces. Aquí estamos viendo los planetas. Si a X le corresponde ser un planeta, entonces a X le corresponde ser un astro. Ajá. Y así representamos este enunciado. ¿Sí? Ahora, ya tenemos estos ejemplos con el cuantificador universal de manera afirmativa. Ahora vamos a pasar al modo de los particulares y después veremos los negativos. Supongamos que tenemos algunos metales son preciosos, ¿no? Algunos metales son preciosos. ¿Cómo lo vamos a representar nosotros a través de la lógica cuantificacional? Pues bueno, lo vamos a representar así. Usamos el cuantificador existencial, este de aquí, y nos vamos acá. Ok. Entonces vamos a hacer casi exactamente lo mismo que lo que hicimos arriba. Primero lo voy a escribir y después les voy a explicar qué significa. Muy bien. En este caso, esto se puede leer así. Existe algún X tal que si X es un metal en, y X es precioso. ¿Ok? Existe algún X tal que si X es un metal y X es precioso. ¿De acuerdo? Así tenemos esto. Esta de aquí es la I, solo que no tengo en mis manos la forma de representarlo como lo conocemos, pero también esa es otra forma de representar a la I, ¿sí? Con este signo. Pongamos un ejemplo más. Algunas casas son rojas. Si yo quiero representar esto mediante la lógica, voy a hacer uso de mi cuantificador existencial. Ponemos esto, X, tal que si algunas cosas son casas. Y tenemos esto así, al final. Existe algún X tal que existe un X tal que X es una casa y X es roja. Ajá. Así se puede leer este enunciado de aquí. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con las proposiciones negativas? Bueno, vamos a checarlas. Vamos a borrar primero esto. ¿Qué pasa si yo digo ninguna galleta es de chocolate?
¿Qué pasa si yo digo algo así? Ninguna galleta es de chocolate. ¿Cómo se representa? Bueno, vamos a representarlo de la siguiente manera. Hacemos uso, ¿no?, de esto de aquí. Para todo X, para todo X tal que si X es una galleta, entonces no es de chocolate. Así se representaría un enunciado universal negativo. Para todo X, tal que si Gx, entonces no C de X. Ajá. Así se representa. ¿Pero por qué se representa así? Ok, porque en el enunciado ninguna galleta es de chocolate, lo que estamos diciendo es que todas las galletas no son de chocolate. Todas las galletas no son de chocolate, es exactamente lo mismo que ninguna galleta es de chocolate. Por lo tanto, cuando queremos representar con ese tipo de signos, en donde tenemos que el cuantificador universal nos dice todo, nosotros vamos a representarlo de esta manera, para todo X, tal que si G de X, entonces no C de X. Ajá. Lo que estamos negando es que lo que nosotros estamos haciendo aquí es negar el predicado, que en este caso es ser de chocolate, negar ese predicado del, del sujeto, que en este caso es galleta. Estamos separando el sujeto galleta de el predicado ser de chocolate. ¿Ok? Eso es lo que hacemos en este caso, en este ejemplo. ¿Sí? Por eso niego esto de aquí. Por eso estoy negando esto de aquí. Ajá. Ahora, pongamos otro ejemplo. Si yo digo ningún ave es reptil, yo puedo también representarlo así, exactamente de la misma manera como lo representé arriba. Todo X, tal que si X es un ave, entonces no es reptil. Ajá. R de reptil, A de ave, y en este caso X es el sujeto, es una cosa indeterminada, una cosa que no es específica, ¿sí? Estamos hablando aquí que ningún ave, o sea, no estamos especificando que esta o aquella ave, sino algo más extenso, ¿no? Ningún ave es reptil. Por lo tanto, tenemos que, para todo X, tal que si A de X, entonces no R de X. ¿Ah? Lo que estamos haciendo aquí es negar el predicado ser reptil del sujeto ave. O sea, las aves no son, las aves no son reptiles. Si hay una cosa X que es un ave, entonces esa cosa X no es un reptil, es lo que estamos diciendo aquí. Si esa cosa X es un ave, entonces esa cosa X no es un reptil. Ajá. Bien, entonces tenemos ahora las negativas de los particulares. Por ejemplo, algunos obreros no toman vacaciones. Por poner un ejemplo, algunos obreros no toman vacaciones. Por poner este ejemplo, ¿no? ¿Cómo represento este enunciado así?
exactamente igual, un X. Existe al menos un X tal que X o ese X es un obrero y vamos a poner la T de tomate y no toman vacaciones. Ujú. Bien, así se escribiría este enunciado. Algunos obreros no toman vacaciones. Existe algún X tal que si X es un obrero y X es un obrero y X no toma vacaciones. Otra vez, existe un X tal que X es obrero o es un obrero y X no toma vacaciones. Así se lee y así se escribe tal como lo tienen en su pantalla. Un último ejemplo. Si yo digo algunas niñas no calzan tacones, o en lugar de niñas pongamos algunas mujeres, estaría mejor, algunas mujeres no calzan tacones. ¿Cómo lo voy a representar yo? Pues lo puedo representar de la siguiente manera. Puedo representarlo igual, utilizo mi cuantificador existencial, E, pongo X, o existe algún X, tal que, o sea, hay un X que es una mujer, entonces, no calza tacones. En este caso, calzar tacones lo puedo representar con la letra C o con la letra T. Yo lo hago con la letra C, ¿de acuerdo? Bien, entonces así tenemos la representación de este enunciado. Algunas mujeres no calzan tacones, se representa como existe un X que X, hay un X que es mujer, oh, discúlpenme, aquí me equivoqué, debe ser Y, que X es mujer y X no calza tacones. Ajá. Bien, entonces así se escribiría nuestro enunciado, así se representa. ¿Ok? Bueno, esto sería todo por hoy, sería todo lo que tenemos por este curso de lógica cuantificacional. Así que por favor estén atentos a sus trabajos, estén atentos a sus ejercicios, de acuerdo con lo visto en este tema. Por favor, si tienen preguntas, hagan algún comentario en el video para que yo les pueda contestar y responder su duda. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos, chicos, cuídense y gracias por verme.